A la hora de hablar del derecho de autor, estamos hablando de dos derechos de formas diferentes. Están por un lugar los derechos llamados morales, aquellos que le asisten al autor, al creador de la obra, y de los cuales son propiedad absoluta y total de ello. Es por eso que la Ley de Propiedad Intelectual establece lo siguiente. Artículo 2. El derecho de propiedad de una obra científica, literaria o artística comprende para su autor la facultad de disponer de ella, de publicarla, de ejecutarla, de representarla y exponerla en público, de enajenarla, de traducirla, de adaptarla o de autorizar su traducción y de reproducirla en cualquier forma. Pero por otro lado, están los derechos de explotación, los cuales pertenecen en principio al autor, pero tienen la facultad de disposición de los mismos. Por eso luego la ley continúa. Artículo 4. Son titulares del derecho de propiedad intelectual a. el autor de la obra, c. los que con permiso del autor la traducen, refunden, adaptan, modifican o transportan sobre la nueva obra intelectual resultante. Esto es porque a la hora de hablar de la propiedad intelectual, la ley apunta a dos características principales de la misma. En un lugar, comprende que la obra es fruto de la creación del espíritu humano. Entonces, por ende, lo que hace es proteger aquella creación del espíritu humano de la persona en particular. Pero también a la vez, entiende que la obra puede ser para el autor o para sus derechohabientes una fuente de ingreso. Es un bien susceptible de adquirir valor. Las leyes de propiedad intelectual entonces aplican a dos supuestos, una esfera moral y una esfera económica. Mientras que los derechos morales están relacionados con el valor, la producción original del autor y que tiene que ver con su producción creativa, los derechos patrimoniales o económicos tienen que ver con la utilización y explotación de la obra para obtener recursos económicos. La función de los derechos morales es la de reconocer el autor sobre la obra. Son derechos que son inmateriales e intransferibles, solo corresponden al artista y solamente a él tiene la facultad para dar este tipo de actividades creativas. Por otro lado, los derechos patrimoniales o económicos se refieren al uso de la obra y tienen que ver con, por ejemplo, la reproducción, la traducción, la ejecución, la representación, etc. Y estas sí son transferibles. Por ende, una persona puede ser el titular de los derechos morales de una obra, pero no el titular de los derechos patrimoniales. La pregunta surge casi natural. ¿Qué sucede cuando estas dos personas que tienen los derechos diferentes, entienden o tienen una problemática en particular con respecto al ejercicio de estos mismos? Bueno, le pueden preguntar al artista más influyente del planeta. Taylor Swift es una cantante estadounidense nacida en diciembre de 1989. A los 14 años se muda a Tennessee con intenciones de arrancar una carrera musical y es fichada por Big Machine Records, siendo la artista más joven en firmar con esa disquera. En 2006 lanza su álbum debut Taylor Swift y se posiciona como una de las artistas emergentes en el mundo del pop. En 2008 lanza su segundo disco, Fearless, con el que es nominada a un Grammy. En 2010 finalmente gana el Grammy con su disco Speak Now y hace su primer tour mundial, el Speak Now World Tour. Con 6 años de carrera, en 2012 sale su cuarto disco, Red, con el que llega por primera vez al top 100 de Billboard. 2 años después sale su quinto álbum, 1989, un disco inspirado en su vida en Nueva York. 2 años después de eso se genera una controversia que la aleja del ojo público con Kanye West y Kim Kardashian, sumado también a su relación con Calvin Harris y una disputa con Spotify. Nos alejemos un ratito de este caso y vengamos a la ley argentina. Supongamos que un artista musical joven, con una proyección intensa, se encuentra en este momento por firmar un contrato con una discográfica. La discográfica, la editorial, el producto, se encargaría de todo y esa persona tiene que hacer su arte. ¿Puede hacerlo? El artículo 51 de la Ley de Propiedad Intelectual establece que el autor o sus derechohabientes pueden enajenar o ceder total o parcialmente su obra. Esta enajenación es válida solo durante el término establecido por la ley y confiere a su adquiriente el derecho a su aprovechamiento económico sin poder alterar su título, forma y contenido. Esta última cláusula, completada con el artículo siguiente, es lo que impediría un abuso de derecho, ya que aunque el autor enajenare la propiedad de su obra, conserva sobre ella el derecho a exigir la fidelidad de su texto y título en las impresiones, copias o reproducciones, como asimismo la mención de su nombre o seudónimo como autor. Y esos son todos los derechos del autor. La ley continúa con una pequeña mención del registro de la cesión, pero ahí se acabó. El resto pertenecen al titular de derechos, al autor y a sus colaboradores y los que estos suscriban, que muchas veces son innominados directamente, contenidos en nombres y contratos ni leyes que lo reglamenten. Ya algo de ruido les estaría haciendo este concepto. Continuando con la voz de la experta. En 2017,
Luego de meses de ausencia lanza Look What You Made Me Do, el primer sencillo de su disco Reputation. El disco vendió 1 millón de copias en su primera semana y su tour fue el tour más vendido de una artista femenina. Ese disco ganó 2 premios Billboard. Ese mismo año, Big Machine Records pasa a manos de Scooter Braun y Taylor Swift decide abandonar el sello argumentando que el productor había sido hostil con ella. Lo que nos lleva a un conflicto porque las primeras grabaciones de Taylor Swift pasan a estar a manos de Scooter Braun y él no les da la posibilidad de comprarlas. Pero ¿cómo sucedió todo esto? Depende. Depende en primer lugar si lo que fue firmado fue una licencia, es decir, una sesión para determinados usos, o directamente una sesión propiamente dicha, en la que significa que entregamos todos los derechos por sobre nuestras obras. Esto es, el autor solamente es dueño de la autoría, pero de ninguno de los otros derechos patrimoniales. ¿Pero acaso esto no tiene límites? También depende. En lo literario y en lo musical... El intérprete de una obra literaria o musical tiene el derecho de exigir una retribución por su interpretación difundida o retransmitida mediante la radiotelefonía, la televisión, o bien grabada o impresa sobre disco, película, cinta, hilo o cualquier otra sustancia o cuerpo apto para la reproducción sonora o visual. No llegándose a un acuerdo, el monto de la retribución quedará establecido en juicio. El intérprete de una obra literaria o musical tiene la facultad de oponerse a la ejecución o divulgación de la información y del registro, así como de la representación de estas obras. Ahora, en las otras obras, como este audiovisual, no tanto. Sin embargo, el verdadero problema en estos casos, cuya violación de derechos es mucho más flagrante, tiene que ver con los contratos. Contratos que en muchas ocasiones son firmados por personas jóvenes que ven su primera oportunidad en este contrato en el ojo público y que rara vez se ponen a leer las letras pequeñas. Y no quiero decir con esto que los gestores de derechos sean villanos que fuman habanos, se usan traje y prenden los habanos con contratos de artistas. En realidad, las disqueras, los editores, los productores musicales muchas veces son personas que asumen riesgos apostando a artistas teniendo en cuenta las posibilidades que tienen de triunfar o no los mismos. Habiendo dicho esto, también es verdad que son los artistas aquellos que ponen muchas veces sus canciones, su música, su arte, incluso su vida y sus sentimientos en el ojo público para la hora de generar este tipo de contenido, y muchas veces son los que la ley se olvida bastante a menudo. Lo que genera un conflicto y nos lleva a las regrabaciones, ya que Taylor Swift decidió no hacerse la víctima y en 2020 logra permiso para grabar sus primeras cintas. En 2020, Taylor recibe la autorización para regrabar sus primeros 6 discos y así surgen las Taylor Version, algo que invadió Twitter y explotó. En estas versiones más genuinas, la artista tiene la propiedad completa de sus discos. Funciona muy bien en 2 niveles: para sus fans, que la siguen hace mucho, y para los oyentes casuales, a incentivarlos a escuchar estas nuevas versiones que son totalmente de ella. ¿Funciona? Sí. ¿Está al alcance de todos? Y no. Hay otros artistas grandes que tal vez lo empiecen a hacer, muy probablemente. Es posible que esto cambie para siempre la forma en la cual se firman estos contratos entre disqueras y artistas, y lo estamos empezando a ver, lo estamos viendo en tiempo real. Ahora, la pregunta importante, porque dudo mucho que Taylor Swift vea este video: ¿qué nos queda a nosotros? Y es una buena fábula, y como fábula hay que prestar atención a la moraleja. Conocer la diferencia entre los derechos que existen sobre una obra u otra y conocer y estar dispuestos a negociar este tipo de derechos desde un punto de vista legal, si bien puede verse como algo negativo, como algo peligroso, como algo que nos puede hacer perder oportunidades, también es algo que tenemos que hacer a la hora de poner en valor nuestras obras. Y más aún en un universo de redes, donde la producción en auge es independiente y donde está posible pegarla sin el contrato. Hay que saber poner el precio que tenemos. Porque en el fondo, si nosotros no nos valoramos, nadie más lo hace. De hecho, la artista tiene una canción sobre...